Amigos, bienvenidos a CNC Matinal. Continúa la semana de representación y varios congresistas se encuentran en las regiones a las que representan. Pero aquí en el Palacio Legislativo las actividades tampoco se detienen. Hoy acude el ministro de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Presupuesto. Y en unas horas más nos vamos a enlazar desde allí. Ahora les presento los titulares del día. Presidenta del Congreso informó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar la violencia contra la mujer. Fue al visitar Casa Refugio en Arequipa. Jefe de la OMPE rechazó posibilidad de fraude con el voto electrónico. Dijo que protestas en Pucusana responden a grupos políticos que perdieron las elecciones. Presentan iniciativa ciudadana para despenalizar aborto en casos de violación sexual. Varios congresistas apoyaron la causa. Legisladores de Perú y Suiza destacaron los 130 años de buenas relaciones bilaterales. Fue en encuentro con sus pares de comisiones de relaciones exteriores. Tercera vicepresidenta del Congreso realizó didáctico evento acercando el Congreso a la niñez. Participaron escolares y aprendieron cómo funciona el Congreso. Les habíamos dicho que esta semana es de representación y la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, viajó a Arequipa. Visitó el refugio Hogar de María, un albergue para mujeres que sufren de violencia doméstica. Indicó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar esta problemática en el país. Veamos. Aun cuando todavía falta mucho para enfrentar la violencia contra la mujer que se da en el país, la titular del Legislativo, Ana María Solórzano, aseguró que el Parlamento viene aprobando normas para contrarrestar esta terrible situación. Por ello, afirmó, es importante hacer visitas in situ para conocer la realidad que existe al interior del país. Fue durante su visita a la Casa de Refugio Hogar de María, de la Ciudad Blanca, a la que llegó acompañada de la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza. Solórzano Flores recordó que Arequipa es una de las regiones con alto índice de violencia familiar, ya que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Al recorrer las instalaciones de dicho albergue, la legisladora dijo que actualmente esta atiende a 9 mujeres víctimas de violencia de género, quienes, junto a sus hijos, reciben alimentación, tratamiento integral y apoyo psicológico. Agregó que en total son 13 niños los que son cobijados en esta institución. Tras la visita, la congresista Cuculiza expresó su satisfacción por el nivel de atención que reciben tanto las mujeres como los infantes. Sobre todo acá en Arequipa, una de las regiones donde tenemos altos índices de violencia familiar, estamos lamentablemente en el tercer lugar a nivel nacional como una región que tiene altos índices de violencia. Hemos visitado y estamos aquí en la beneficencia, en este hogar, donde alberga mujeres maltratadas. Muchas de ellas están, la mayoría de ellas con sus niños. Estamos aquí compartiendo pues un pequeño momento y grato momento con Lucha Cuculiza, y creo que falta hacer mucho todavía por las mujeres del país. Las parlamentarias fueron recibidas por el presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, Edgardo Calderón Paredes. También se informó que el Hogar de María, desde 1979, ha atendido a más de 1.500 mujeres que han sufrido el drama de la violencia familiar. En horas de la tarde, ambas legisladoras participaron en la sesión descentralizada de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, desarrollada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. 7:36 de la mañana. En otros temas, la despenalización del aborto en el país solo para casos de violación sexual volvió al debate. Fue presentado por un colectivo de la sociedad y también contó con el apoyo de varios congresistas. Tenemos el informe. Se trata de la iniciativa ciudadana Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazo a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. La misma que deberá ser debatida por el Congreso en un plazo de 120 días, contados a partir de la presentación del proyecto que cuenta con el respaldo de 60.000 firmas de ciudadanos. Estas niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violación sexual resultaron embarazadas. Muchas de esas víctimas optan por interrumpir el embarazo, pero como el Estado penaliza el aborto, como el Estado las criminaliza, se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos
poniendo en riesgo su vida y su salud. Es por eso que tenemos una triste cifra de 29% de muertes maternas vinculadas con el aborto. Mendoza consideró que el Estado y la sociedad no deberían obligar a las víctimas de violación a culminar su embarazo sin tomar en cuenta su salud física y emocional. Opinó que deberían darles la oportunidad de recurrir a una anticoncepción oral de emergencia y no negarles esa posibilidad. En esa misma línea se pronunció el legislador Carlos Brus y el parlamentario andino Alberto Adriancén, quienes señalaron que no debe obligarse a una mujer a afrontar las consecuencias de un acto violento que es un delito. Cuando se trata de abortos como consecuencia de relaciones sexuales consentidas, yo personalmente estoy en contra. Pero aquí estamos hablando de cuando una mujer es violada, es decir, por la violencia, usando la fuerza, muchas veces con golpes, la mujer se le obliga a tener relaciones sexuales, una experiencia realmente traumática y salvaje, y que después vea que es delito penal si ella decide interrumpir ese embarazo. Eso me parece injusto. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo que la mujer, como bien ha dicho Verónica, tiene que tener la libertad de decidir. El proyecto de ley propone la modificación de los artículos 119 y 120 del Código Penal sobre la materia, además de contemplar el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual. Hablamos también de la inseminación no consentida. No se le puede obligar a una mujer que no admitió que la inseminaran a tener el vástago producto de esa inseminación no consentida. Y aquí de por medio está el bien de libertad individual, pero también el derecho a la dignidad de las personas y el derecho a la igualdad. También participaron de la conferencia representantes del colectivo Déjala Decidir, que contaron con el apoyo de diversas instituciones y movimientos universitarios. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Como es conocido, el Perú es un socio comercial importante para Suiza y prueba de ello son los más de 400 millones de dólares que invirtieron en el país en el año 2013. Es por ese lazo y otros más que ayer parlamentarios suizos se reunieron con sus pares peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Al darles la bienvenida al Perú y en particular al Congreso de la República, la tercera vicepresidenta, Esther Capuñay, sostuvo que Suiza representa el tercer mercado más importante para nuestro país después de China y Estados Unidos, resaltando que en el Perú operan más de 100 empresas de dicha nacionalidad en distintos rubros de la actividad económica, lo cual significa 150.000 puestos de trabajo. Es muestra del trabajo conjunto y de la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como promover los derechos humanos, impulsar el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, la cooperación en materia técnica, cultural, educativa y el cambio climático, entre otros. El parlamentario Carlos Omagura, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Nacional de Suiza, resaltó que a la fecha suman 130 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas que se vienen construyendo sobre la base de una complementariedad económica, cultural y política. Estas relaciones entre el Perú y Suiza son de cooperación excelente. Ya se ha dicho anteriormente que lo que es efectivamente un socio importante para el Perú, pero también así importante para la Suiza. La importación, muchas importaciones, como se ha ya indicado, tenemos 3.000 millones de dólares americanos. En la reunión también participaron los congresistas miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes informaron sobre diversos temas relacionados con exportaciones peruanas, protección del medio ambiente, actividad minera, crecimiento económico, industria extractiva, democracia y derechos humanos. El Perú, además de ser un país milenario, es un país netamente minero. El Perú no es un país agricultor, no es un país que tenga valles. El Perú tiene quebradas, geografía difícil, costa, sierra y selva. Si bien es cierto se autoabastecen en las comunidades, el Perú por naturaleza, en la época del Incario, que usaban los pectorales, los aretones, y se canjeaba el oro y la plata y el cobre y se exportaba allá, es un país netamente minero. La inversión es sacar a la gente de la pobreza. También se dio a conocer que 3.119 peruanos radican en Suiza, incluidos los de doble nacionalidad. Luego de la reunión, la delegación recorrió los diferentes ambientes del Palacio Legislativo, entre ellos el hemiciclo principal de sesiones y el Raúl Porras Barnechea.
informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. En otras informaciones, el titular de la comisión que investiga el irregular resguardo a la casa de Óscar López Meneses, Juan Díaz Dios, dijo que la labor de este grupo de trabajo estaría a punto de culminar. Escuchemos. Aproximadamente en el mes de noviembre se estaría presentando el informe final de la comisión especial que investiga el ilegal resguardo a la casa de Óscar López Meneses. Así lo dio a conocer el presidente de este grupo de trabajo, Juan Díaz Dios, lo cual será presentado al Pleno para su debate. Yo espero culminar esto en un mes en realidad, que es el plazo que me estoy trazando, pero también es importante el pedido que estoy haciendo constantemente, que las sesiones sean públicas. Nosotros ya tenemos indicios suficientes. Espero yo, a más tardar en noviembre, estar citando al Pleno del Congreso para presentar nuestro informe de manera pública y que de una vez todos los peruanos sepamos hasta dónde se ha llegado. Sin embargo, su colega y miembro de la comisión, Cecilia Tait, mediante su cuenta de Twitter, señaló que la investigación del caso ya terminó y que ya deberían presentar el informe final. Por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que el presidente de la República no está obligado a dar su manifestación a esta comisión. No está obligado a hacerlo y si él quiere no lo va a hacer. Evidentemente, políticamente hablando, yo creo que le conviene recibir en su despacho a los miembros de la comisión, pero en todo caso es una decisión muy personal y no está obligado absolutamente a hacerlo. Es un tema de iniciativa propia y en todo caso solamente él puede decidir. Finalmente, Juan Díaz Dios también indicó que las personas que están en calidad de investigados serán recibidas en la comisión para escuchar sus descargos y no tener problemas más adelante con el Poder Judicial. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Otro grupo de trabajo que también no se detiene es el que investiga el caso del prófugo empresario Rodolfo Orellana. Se dio a conocer que el investigado, así como su esposa y el ex coronel Benedicto Jiménez Vaca, fueron citados para la próxima semana, a pesar de estar no habidos. Veamos parte de la sesión a la que asistió el decano del Colegio de Notarios de Lima. Veamos. Estamos por culminar la primera fase, que es la declaración de los que tienen la condición de agravados o afectados. Ya son 24 sesiones. La próxima semana seguramente estaremos aperturando la segunda fase, que es la toma de declaraciones de los 86 personas que tienen la calidad de investigados. ¿Entre ellos quiénes podríamos mencionar? Obviamente está el propio señor Rodolfo Orellana, su conviviente, la señora Modés Chao, su hermana, el señor Benedicto Jiménez Vaca, es decir, todo el entorno vinculado directamente o de forma indirecta que ha tenido algún nivel de participación en estas irregularidades y deficiencias que viene investigando esta comisión. Una publicación señala hoy que Orellana ya no estaría en el país. Mire, yo no quiero adelantar opinión a este respecto. Hace una semana atrás hemos tenido la presentación del director general de la Policía, el general Flores. Obviamente he explicado en sesión reservada de todo lo que se está haciendo para la detención inmediata del señor Orellana y el señor Benedicto Jiménez. Inclusive que ha instituido un grupo especial y más aún, ¿no? Nos ha asegurado de que esté en el país. Ahora, mire, estando en el anonimato, nos resulta difícil poder concretar si está dentro o está fuera del país, ¿no? Ahora, yo no quiero pensar de que haya cierta permisividad por parte de las autoridades del Ministerio del Interior para oportunamente no acudir a su detención. Creo que se detiene a cualquier ciudadano en un grado de responsabilidad menor y esta persona que es prácticamente una personalidad pública nacional resulta incomprensible su aún carencia de detención. Vamos con más información y los integrantes de la bancada Acción Popular Frente Amplio respaldarían el proyecto de ley que prohíbe la reelección de los presidentes regionales. Así lo aseguró su vocera, la congresista Rosa Amavila. La vocera de Acción Popular Frente Amplio, Rosa Amavila, aseguró que al interior de su grupo político existe consenso en respaldar el proyecto de ley que prohíbe la reelección de los presidentes regionales. Sin embargo, refirió que en el caso de la reelección de los alcaldes aún no tienen una postura establecida. Dijo que sus colegas consideran que debe darse hasta una reelección inmediata. Al ser consultada sobre otras reformas electorales a debatirse en el Congreso, Mavila indicó que hay criterios a favor de la renovación de cuadros, financiamiento de partidos políticos y lucha contra la corrupción.
En este sentido, la legisladora saludó la reciente medida que tomó el Parlamento al autorizar la creación de una comisión multipartidaria para investigar y determinar la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos. Además, señaló que la creación de esta comisión parece muy importante, no solo para los partidos políticos, sino también para las agrupaciones independientes locales y regionales. Informó Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder al fondo editorial. El Congreso de la República cuenta con un fondo editorial que tiene a su cargo la publicación de libros de diversos temas: político, jurídico, social y cultural. El Fondo Editorial del Congreso divulga obras que contribuyen a ampliar la reflexión ciudadana sobre cultura peruana, política, así como tradiciones e historia de personajes ilustres de la nación. Pero además edita textos sobre la acción legislativa, de control y de representación. También prioriza la publicación de libros que contribuyen a la consolidación de un pensamiento nacional y universal. La producción del fondo se divide en 6 series. Visiones del Perú, publica síntesis e imágenes sobre el Perú en la era global. Reconocimientos, rinde homenaje a las comunidades étnicas, personajes e instituciones fundamentales de la peruanidad. Pensamiento peruano, rescata la obra de aquellos hombres cuya reflexión ha resultado decisiva para generar nuevas aproximaciones críticas a la realidad peruana. Estudios jurídicos, publica temas jurídicos y constitucionales de la nación. Documentos parlamentarios, difunde el trabajo de las comisiones parlamentarias y textos sobre la marcha de la agenda legislativa. Congreso de la República e Inquisición del Perú, publica temas sobre la historia y el desarrollo institucional del Congreso de la República y la Inquisición en el Perú. Usted puede encontrar información sobre las publicaciones del fondo editorial, sus precios y cómo adquirir los libros en la página web del Congreso. Ingresa a www.congreso.gov.pe, haz clic en el link Proyección Cultural y luego en Fondo Editorial. Finalmente, ingresa a cualquiera de las opciones Catálogo o Buscador. También puedes enviar un correo a fondoeditorial@congreso.gov.pe o si quieres llamar al 311-7777, anexo 7846 o visitar las oficinas del Fondo Editorial en Girón Guayaga 358 Lima. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Los ingresos obtenidos de la venta de los libros son destinados exclusivamente a la publicación de nuevas obras. Además, el Fondo Editorial del Congreso de la República organiza talleres, coloquios y conferencias relacionados a su labor editorial. Bien, tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Gremios empresariales proponen flexibilizar ley laboral para reducir informales, pero la OIT no lo considera necesario. ¿Qué opinan? Sus comentarios en hashtag respuesta CNC. Vamos a la primera pausa en CNC Matinal. Regresamos con más información. Volvemos.
8 en punto de la mañana, les presentamos los titulares del día. Presidenta del Congreso informó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar la violencia contra la mujer. Fue al visitar Casa Refugio en Arequipa. Jefe de la OMPE rechazó posibilidad de fraude con el voto electrónico. Dijo que protestas en Pucusana responden a grupos políticos que perdieron las elecciones. Presentan iniciativa ciudadana para despenalizar aborto en casos de violación sexual. Varios congresistas apoyaron la causa. Legisladores de Perú y Suiza destacaron los 130 años de buenas relaciones bilaterales. Fue en encuentro con sus pares de comisiones de relaciones exteriores. Tercera vicepresidenta del Congreso realizó didáctico evento acercando el Congreso a la niñez. Participaron escolares y aprendieron cómo funciona el Congreso. En esta semana de representación, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, viajó a Arequipa. Visitó el refugio Hogar de María, un albergue para mujeres que sufren de violencia doméstica. Indicó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar esta problemática en el país. Aun cuando todavía falta mucho para enfrentar la violencia contra la mujer que se da en el país, la titular del Legislativo, Ana María Solórzano, aseguró que el Parlamento viene aprobando normas para contrarrestar esta terrible situación. Por ello, afirmó, es importante hacer visitas in situ para conocer la realidad que existe al interior del país. Fue durante su visita a la Casa de Refugio Hogar de María, de la Ciudad Blanca, a la que llegó acompañada de la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza. Solórzano Flores recordó que Arequipa es una de las regiones con alto índice de violencia familiar, ya que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Al recorrer las instalaciones de dicho albergue, la legisladora dijo que actualmente esta atiende a 9 mujeres víctimas de violencia de género, quienes, junto a sus hijos, reciben alimentación, tratamiento integral y apoyo psicológico. Agregó que en total son 13 niños los que son cobijados en esta institución. Tras la visita, la congresista Cuculiza expresó su satisfacción por el nivel de atención que reciben tanto las mujeres como los infantes. Sobre todo acá en Arequipa, una de las regiones donde tenemos altos índices de violencia familiar, estamos lamentablemente en el tercer lugar a nivel nacional como una región que tiene altos índices de violencia. Hemos visitado y estamos aquí en la beneficencia, en este hogar, donde alberga mujeres maltratadas. Muchas de ellas están, la mayoría de ellas con sus niños. Estamos aquí compartiendo pues un pequeño momento y grato momento con Lucha Cuculiza, y creo que falta hacer mucho todavía por las mujeres del país. Las parlamentarias fueron recibidas por el presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, Edgardo Calderón Paredes. También se informó que el Hogar de María, desde 1979, ha atendido a más de 1.500 mujeres que han sufrido el drama de la violencia familiar. En horas de la tarde, ambas legisladoras participaron en la sesión descentralizada de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, desarrollada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. En otros temas, la despenalización del aborto en el país solo para casos de violación sexual volvió al debate. Fue presentado por un colectivo de la sociedad y también contó con el apoyo de varios congresistas. Tenemos la nota. Se trata de la iniciativa ciudadana Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazo a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. La misma que deberá ser debatida por el Congreso en un plazo de 120 días, contados a partir de la presentación del proyecto que cuenta con el respaldo de 60.000 firmas de ciudadanos. Estas niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violación sexual resultaron embarazadas. Muchas de esas víctimas optan por interrumpir el embarazo, pero como el Estado penaliza el aborto, como el Estado las criminaliza, se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su vida y su salud. Es por eso que tenemos una triste cifra de 29% de muertes maternas vinculadas con el aborto. Mendoza consideró que el Estado y la sociedad no deberían obligar a las víctimas de violación a culminar su embarazo sin tomar en cuenta su salud física y emocional.
opinó que deberían darles la oportunidad de recurrir a una anticoncepción oral de emergencia y no negarles esa posibilidad. En esa misma línea se pronunció el legislador Carlos Brus y el parlamentario andino Alberto Adriancén, quienes señalaron que no debe obligarse a una mujer a afrontar las consecuencias de un acto violento que es un delito. Cuando se trata de abortos como consecuencia de relaciones sexuales consentidas, yo personalmente estoy en contra. Pero aquí estamos hablando de cuando una mujer es violada, es decir, por la violencia, usando la fuerza, muchas veces con golpes, la mujer se le obliga a tener relaciones sexuales, una experiencia realmente traumática y salvaje, y que después vea que es delito penal si ella decide interrumpir ese embarazo. Eso me parece injusto. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo que la mujer, como bien ha dicho Verónica, tiene que tener la libertad de decidir. El proyecto de ley propone la modificación de los artículos 119 y 120 del Código Penal sobre la materia, además de contemplar el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual. Hablamos también de la inseminación no consentida. No se le puede obligar a una mujer que no admitió que la inseminaran a tener el vástago producto de esa inseminación no consentida. Y aquí de por medio está el bien de libertad individual, pero también el derecho a la dignidad de las personas y el derecho a la igualdad. También participaron de la conferencia representantes del colectivo Déjala Decidir, que contaron con el apoyo de diversas instituciones y movimientos universitarios. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Como es conocido, el Perú es un socio comercial importante para Suiza y prueba de ello son los más de 400 millones de dólares que invirtieron en el país en el año 2013. Es por ese lazo y otros más que ayer parlamentarios suizos se reunieron con sus pares peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Al darles la bienvenida al Perú y en particular al Congreso de la República, la tercera vicepresidenta, Esther Capuñay, sostuvo que Suiza representa el tercer mercado más importante para nuestro país después de China y Estados Unidos, resaltando que en el Perú operan más de 100 empresas de dicha nacionalidad en distintos rubros de la actividad económica, lo cual significa 150.000 puestos de trabajo. Es muestra del trabajo conjunto y de la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como promover los derechos humanos, impulsar el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, la cooperación en materia técnica, cultural, educativa y el cambio climático, entre otros. El parlamentario Carlos Omagura, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Nacional de Suiza, resaltó que a la fecha suman 130 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas que se vienen construyendo sobre la base de una complementariedad económica, cultural y política. Estas relaciones entre el Perú y Suiza son de cooperación excelente. Ya se ha dicho anteriormente que lo que es efectivamente un socio importante para el Perú, pero también así importante para la Suiza. Muchas importaciones, como se ha ya indicado, tenemos 3.000 millones de dólares americanos. En la reunión también participaron los congresistas miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes informaron sobre diversos temas relacionados con exportaciones peruanas, protección del medio ambiente, actividad minera, crecimiento económico, industria extractiva, democracia y derechos humanos. El Perú, además de ser un país milenario, es un país netamente minero. El Perú no es un país agricultor, no es un país que tenga valles. El Perú tiene quebrada, geografía difícil, costa, sierra y selva. Si bien es cierto se autoabastecen en las comunidades, el Perú por naturaleza, de la época del Incario, que usaban los pectorales, los aretones, y se canjeaba el oro y la plata y el cobre y se exportaba allá, es un país netamente minero. La inversión es sacar a la gente de la pobreza. También se dio a conocer que 3.119 peruanos radican en Suiza, incluidos los de doble nacionalidad. Luego de la reunión, la delegación recorrió los diferentes ambientes del Palacio Legislativo, entre ellos el hemiciclo principal de sesiones y el Raúl Porras Barnechea. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Una recompensa a quien facilite la captura del prófugo empresario Rodolfo Orellana, propuso el vocero alterno de Gana Perú, Teófilo Gamarra. Escuchemos sus argumentos.
El vocero alterno de la bancada Gana Perú, Teófilo Gamarra, propuso ofrecer una recompensa a la sociedad civil a fin de que ayude en la pronta captura del empresario Rodolfo Orellana. Dijo que su iniciativa apunta a romper la filtración de información que el imputado tendría por tener contactos en el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público. El parlamentario señaló que ante esta situación no cabe otra alternativa que establecer una cantidad de dinero a favor de la persona que facilite la captura del prófugo empresario. En otro momento, Gamarra Saldívar señaló que la recompensa por la detención de Orellana está plenamente justificada, pues se está hablando de un personaje escurridizo y que ha incurrido en una serie de delitos. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales descartó cualquier posibilidad de fraude en el voto electrónico. Dijo que las protestas en Pucusana responden a la reacción de la organización política que perdió las elecciones. Tenemos la nota. Una vez que el señor Personero salió con el acta, la sumaron, la compatibilizaron y perdieron, porque tenemos que decir así, irresponsablemente la organización política que perdió. Y en todos los casos, esto quiero ser muy enfático, en todos los casos, las organizaciones políticas que lamentablemente no ganaron las elecciones, inmediatamente trataron de decir que era fraude. Fraude es imposible en nuestra realidad democrática, porque firman el acta, los miembros de mesa y los personeros. Los miembros de mesa no son personal de OMPE. Los miembros de mesa, quiero precisar, son sorteados. Los miembros de mesa. Y son capacitados los miembros de mesa. No son gente de OMPE. Los personeros tampoco. Y los personeros han sido capacitados. Seguramente que en algunos lugares no llegamos a la capacidad al 100%, pero fueron capacitados. Además, ellos tenían una página web en la cual los miembros de mesa podían capacitarse. Por ello quiero ser muy enfático. En este caso de Pucusana, fueron aquellas personas que, como ustedes han visto anoche en las noticias, claramente se ve una intencionalidad de la agrupación política que creo que falta un nivel de responsabilidad. En la comunidad nativa Boca del Ipoqui, en Pichanaki, las comisiones de pueblos andinos y agraria llevaron a cabo la audiencia pública descentralizada. Escuchemos la problemática que atraviesan estas comunidades indígenas de la Selva Central. Una de las poblaciones indígenas más afectadas por la violencia terrorista en los 80 fue la comunidad nativa Boca del Ipoqui. Su población tuvo que soportar crueles agresiones hasta que se logró la pacificación. Hoy goza de tranquilidad y ha recuperado su belleza natural al pie del río Perené. Ubicada a 3 horas de viaje en auto desde Chanchamayo y luego de 15 minutos caminando, se llega a esta hermosa comunidad. Hasta ahí llegaron los congresistas Federico Pariona, William Monterola y Claudia Cuari para escuchar a estos compatriotas. Federico Pariona señaló la necesidad de fortalecer las relaciones con las comunidades. Creo que aquí la tarea, si bien es cierto, no solamente de autoridades, esta es de la población. Lo han dicho ellos mismos. Por eso es importante para mí que estas sesiones descentralizadas nos ayuden a fortalecer justamente con sus aportes los dictámenes, los proyectos de ley que pueda generar las comisiones tanto en agraria como en pueblos andinos. El titular de la Comisión Agraria, William Monterola, manifestó que viene trabajando el proyecto de ley de agricultura familiar para que el Estado proteja a las familias que se dedican al cultivo de diversos productos. Proyectar la ley de la agricultura familiar. Sabemos que en nuestro país el 70% de los pobladores, el 79% exactamente, vive de la agricultura familiar. Y nosotros estamos haciendo este proyecto para poder hacer que el Estado proteja la agricultura familiar. Por su parte, la congresista puneña Claudia Cuari sostuvo que seguirá trabajando e impulsando la Ley de Soberanía Alimentaria. Tenemos ya la ley de la soberanía, seguridad alimentaria, el trabajo, lo que hemos hecho en la Comisión Agraria y juntamente la Comisión de Inclusión Social, creo que ha sido este tema importante a nivel nacional y, ¿por qué no?, para los pueblos de las comunidades campesinas que realmente necesitan esta ley. Y creo que es importante de que tenemos que producir más lo que es nuestros alimentos sanos que tenemos en cada una de las regiones. El jefe de la comunidad nativa, Boca del Ipoqui, Raúl López, agradeció la visita de los congresistas y pidió atender sus demandas sobre el límite territorial, salud, contaminación y agro,
que ayude a los 580 habitantes de su pueblo. Tenemos derechos y deberes de cumplir, de mantener nuestras áreas de protección para de esa manera cuidar el medio ambiente, ¿no? Los cuales hoy de mucha multitud, de mucha dirigencia de lo que es el Tambo, Satipo, Chanchamayo, realmente se han manifestado los dirigentes y espero que nuestros representantes lleven a la voz al Congreso y al Poder Ejecutivo. La agricultora Amanda Flores solicitó apoyo para continuar con el cultivo de café, que fue afectado por la plaga de la roya. Agregó que actualmente se dedica a la producción de achiote y plátano. Poco lo que sacamos nosotros, nuestro producto ahorita sobre del achiote, porque la roya nos ha afectado bastante del café. Nosotros somos, como nativas, somos olvidados. Los congresistas se comprometieron a trabajar en favor de los derechos de las comunidades indígenas, cambio climático y el agro en general, informó Roxana Mogolló, Central de Noticias del Congreso. Nuestra compañera Susana Espinosa conversó con el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora. El parlamentario le dio detalles sobre los avances de la implementación de la ley universitaria y la importancia del proyecto de ley sobre los institutos tecnológicos. Esta es la entrevista del día. ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad estamos con el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora. Bienvenido al canal del Congreso. Congresista, se dio la ley universitaria. ¿Qué avances hay hasta el momento? Tenemos entendido que se ha formado un grupo de trabajo de seguimiento al cumplimiento de la ley universitaria. Bueno, efectivamente, la ley se promulgó el 10 de julio. A partir del 10 de julio se dieron determinados cronogramas para cumplir la ley. Algunas lo han hecho, otras no. La misma ANR, se resiste a su cumplimiento. La CONAFU también, pero hay que decirlo acá, ya no existe la ANR, ya no existe el CONAFU. Sus leyes fueron derogadas el 10 de julio. Si hay una resistencia, evidentemente se llama usurpación de funciones porque están emitiendo resoluciones sin tener el respaldo legal correspondiente. El CONAFU sigue cobrando por exámenes de admisión, a pesar de que ya no existe. Yo le he dicho a los rectores que no hagan caso a gestiones de esta naturaleza, porque he recibido denuncias de miembros de la CONAFU que van a cobrar por exámenes de admisión a las universidades que tienen autorización provisional. Ya se aprobó la ley universitaria, pero viene la reforma de también otra importante ley que tiene que ver, pues, con los estudiantes técnicos, ¿no? Y en este caso, de los institutos tecnológicos. La ley de educación superior contempla la ley de los estudios institutos técnicos no universitarios le llaman y la educación superior o universitaria. Nosotros queremos revalorar la carrera técnica, que sea lo más importante en nuestro país, que nosotros creemos, técnica y tecnológica. Creemos que es lo importante que va a permitir dar el salto en competitividad que está buscando el país. En este sentido vamos a revalorar esa carrera, que para la ciudadanía sea una carrera importante. Vamos a llamar institutos de educación superior a todos, institutos técnicos, institutos tecnológicos y universidades. Todos son de educación superior. En consecuencia, su currícula también debe ser superior, modificada. Por ejemplo, si uno va a TecSoup, toda su currícula para ingeniería, para técnicos, comienza con cálculo diferencial integral. Es decir, cálculo diferencial integral solamente lo tienen estudios superiores. Pero no puede ser que un secretariado simple pueda ser llamado educación superior, en este caso. Entonces, y los institutos técnicos se van a hacer aquellos que aprenden determinada tecnología, son con conocimientos previamente adquiridos. Yo hago tareas repetitivas en fábricas, etc. Los institutos tecnológicos que vamos a crear son institutos que asimilan tecnología, nuevas tecnologías, que adaptan tecnologías, que permite transferir tecnologías y que fundamentalmente puede modificarlas o innovarlas. Eso es un estudio que el que se gradúe ahí, por el momento tenemos la idea de que se llame ingeniero tecnólogo. Igual con la calificación de un ingeniero, pero de un instituto, que va a estudiar 4 años o 5 años. Y sale como ingeniero y puede hacer maestrías, puede hacer doctorado. También estamos preocupados por la movilidad estudiantil. Es decir, un egresado de un instituto técnico de calidad
puede pasar a la universidad si desea, o puede pasar a un instituto tecnológico para terminar. Pero ya el instituto tecnológico que recobra, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, son 6 años. El Politécnico francés, que todavía es mucho más exigente que una universidad, porque para ingresar al Politécnico francés se pide 2 años de universidad y ser uno de los mejores en matemáticas y en física. Y de ahí postulas recién al Politécnico 5 años más. Es decir, los grandes creadores en esta nueva versión que queremos dar, realmente que va a permitir el salto, son los institutos tecnológicos. Son los que, por ejemplo, si me llega una nueva tecnología de riego por aspersión o por goteo o lo que sea, el técnico sabe hacer eso, cómo se hace, etcétera, como previamente adquiero el conocimiento y sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a instalar. Pero el tecnólogo es el que analiza ese nuevo modelo y dice, para esta realidad no va a funcionar esto, ¿cómo puedo modificarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y esa es la gran diferencia y se requiere estudios más profundos. Esto sin lugar a dudas tiene que ver con modificar, en todo caso sería la currícula y la forma de cómo se le va a calificar al estudiante en los institutos tecnológicos. Pero está del otro lado, el otro lado que es la parte de infraestructura, que se conoce que hay cientos de institutos que no cuentan pues con la infraestructura, la logística, ¿no?, y el ambiente apropiado para un estudiante. Igual que las universidades, hay universidades que tienen institutos también. Tenemos alrededor de 720 institutos, han ido decreciendo en los últimos 3 años por competencia desleal de las universidades con los institutos. Tenemos 1.883 CEPROS, que son Centros Técnicos Productivos, de entrenamiento técnico productivo, educacionales técnicos productivos, y realmente vamos a visitar a muchos. Muchos tienen buena infraestructura, inclusive mejor que universidades que tenemos. Pero hay otros que realmente también son un desastre. Todo esto también va a tener reglas claras de calidad, niveles mínimos de calidad, supervisión estricta del Estado en este tipo de institutos. La ventaja, ¿cuál es? Que estos institutos ya han estado regulados por el Estado. No chocamos con el tema que dice la universidad, yo soy autónoma. Siempre han estado regulados. Lo que vamos a hacer es desregular, por ejemplo, los institutos privados. ¿Por qué? Porque hay demasiado trámite burocrático, por ejemplo, cuando un instituto privado quiere la autorización para una nueva carrera. 3 años se demora el ministerio para darle la autorización. Entonces ya cuando llegue a la autorización ya no es competitivo. Entonces, ¿por qué se va a demorar? Si es el riesgo del instituto, es su dinero que está, su inversión, déjalo que invierta, déjalo que se la juegue. Otro aspecto importante que creemos es que el Estado debe orientar las carreras que deben tener los institutos del Estado. No puede ser que un instituto, por ejemplo, que hemos visitado en Tingo María, que está en un valle precioso, su carrera principal, y es del Estado, una instalación preciosa, sea secretariado. Cuando allí tenemos al costado un centro privado que siembra hortensias, exporta hortensias, millonarios se han hecho ahí, y somos incapaces de dar un curso de tecnología o técnico sobre sembrado de hortensia, de flores que tienen... Como en la selva, ¿no? Igual... Entonces imagínate pues que yo tenga en plena selva, en lugar de estudiar pues la palma aceitera, el aguaje, qué puedo hacer con tal o cual cosa, esté diciendo pues carrera de secretariado. Esa es la más simple, es la más barata. El Estado no puede gastar recursos en eso. El Estado debe buscar por áreas productivas. Entonces los institutos también vamos a orientarlos por áreas productivas, el Instituto del Café. Y debe ser el experto en café y debe ser ubicado, por ejemplo, en La Merced. Entonces ahí todos los muchachos salen a sembrar café, a estudiar el problema de la roya amarilla, qué sé yo. Son institutos por áreas productivas. O también pueden ser institutos multiprofesionales. Entonces todo eso es un instituto que da diversas carreras, pero que pueden ser de todas maneras orientadas al desarrollo de su región, al desarrollo de su localidad, al desarrollo del país, y no al desarrollo de cualquier cosa, para que tengas una idea. El Perú es un país esencialmente minero. De todos los institutos que tenemos, solamente el 0.03% son institutos que se encargan de alguna manera bien asuntos mineros. Sin embargo, el Perú está importando, en los próximos 3 años importará 30.000 técnicos mineros que van a venir de Chile y que van a venir de Bolivia. Entonces, eso es pues no haber atacado el problema
seriamente el problema educativo en temas tecnológicos fundamentalmente. Por último, congresista, ¿cuál es el espíritu de la mayoría de parlamentarios con respecto a este proyecto? Se siguen casi la mayoría, continúan. Tengo la suerte de tener casi 6 o 7 profesores universitarios y algunos también que tienen institutos. Han ingresado 1 o 2 nuevos, pero creo que la tendencia y el convencimiento de que esto es necesario porque era el factor complementario de esta ley. Igualmente, tenemos también las escuelas de formación artística y tenemos también los institutos para profesores, o sea, pedagógicos. Está en la tendencia de sacarle una ley aparte y eso todavía estamos en discusión, todavía estamos en visitas, vamos a ir la próxima semana a Amazonas, vamos a estar por Jaén, vamos a estar por toda esa zona, vamos a estar en Huancavelica, en las zonas más deprimidas del país. De alguna manera, para tener un mayor panorama de cuál es la situación en la que se encuentran los institutos. Hicimos la universidad, porque mucha gente dice, ustedes la universidad. Yo he visitado casi la mayoría de universidades, por eso no me pueden engañar. Y quizás le moleste, pues que conozca tanto, porque me meto a fondo. Si no, ¿para qué vamos a estar acá? Muchas gracias, congresista. Bien, hemos estado entonces con el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, quien ha dado importantes anuncios. Uno de ellos tiene que ver con modificar la ley de los institutos tecnológicos. Adelante. Les recordamos que la pregunta del día está publicada ya en nuestra cuenta de Twitter. Gremios empresariales proponen flexibilizar ley laboral para reducir informales, pero OIT no lo considera necesario. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Nueva pausa en CNC Matinal. Regresamos con más información. Antes los dejamos con la agenda legislativa. Ocho y media de la mañana, amigos, les presentamos los titulares del día. Presidenta del Congreso informó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar la violencia contra la mujer. Fue al visitar Casa Refugio en Arequipa. Jefe de la OMPE rechazó posibilidad de fraude con el voto electrónico. Dijo que protestas en Pucusana responden a grupos políticos que perdieron las elecciones. Presentan iniciativa ciudadana para despenalizar aborto en casos de violación sexual. Varios congresistas apoyaron la causa. Legisladores de Perú y Suiza destacaron los 130 años de buenas relaciones bilaterales. Fue en encuentro con sus pares de comisiones de relaciones exteriores.
Tercera vicepresidenta del Congreso realizó didáctico evento acercando el Congreso a la niñez. Participaron escolares y aprendieron cómo funciona el Congreso. El congresista Juan Carlos Seguren realizó un acto de reconocimiento a la religiosa Aquela Venancio. Se trata de una misionera de la congregación San José que realiza labor social con los niños Aguajún. Veamos. Con la bendición del Monseñor Luis Sebastiani Aguirre y la invocación a servir a su prójimo y a responder el llamado de Dios para predicar el Evangelio, así como lo hacen los misioneros que recorren todo el país llevando el mensaje de la palabra del Señor, se dio por inaugurado la segunda Expo Misionera DOMUNT 2014, que busca recolectar el mayor número de donaciones económicas. Como parte de la ceremonia protocolar, el congresista José Carlos Seguren distinguió en representación del Parlamento Nacional a la hermana Aquela Venancio, misionera de la congregación San José por su labor religiosa y social a los más necesitados por más de 25 años evangelizando a los niños y jóvenes Aguajún en el pueblo de Chiriaco, provincia de Bagua, en el Amazonas. Otorgar la diploma de honor a nuestra hermana Aquela, una mujer, como bien has dicho, que ha dedicado toda su vida a la formación, no solo en conocimientos, en instrucción, sino también en principios y valores cristianos, porque la labor misionera no solo es una tarea de los sacerdotes o las hermanas entregadas a la Iglesia, sino desde el Concilio Vaticano II es una tarea de todos los cristianos. La Jornada Mundial de las Misiones DOMUNT 2014 se celebrará el domingo 19 de octubre con el lema Renace la Alegría, con la solidaridad de todo el pueblo laico que con su ayuda solidaria logra financiar proyectos educativos como el régimen de internado en aldeas y pueblos más alejados del Perú, viviendo una experiencia basada en la fe y la salvación por intermedio de la palabra y la oración. Como acto previo se realizó una feria que congregó stand de las Hermanas del Perpetuo Socorro, Franciscanas Misioneras de María, las Hermanas del Niño Jesús, entre otras, brindando asesoría espiritual y dogmática a los visitantes, así como venta de rosarios, Biblias, libros, cuentos y CDs. La creatividad de los niños pertenecientes a los diversos colegios de Fe y Alegría y parroquias aledañas exhibirán sus cuadros inspirados en la Virgen María y los diseños de rosarios. Si usted ve esta lata, no dude en colaborar con la colecta DOMUNT que busca el financiamiento de la infancia en nuestro país, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. 8:33 de la mañana, la Oficina de Participación Ciudadana realizó el programa de Parlamento Universitario con alumnos del primer ciclo de la Universidad Federico Villarreal. La experiencia que ellos vivieron fue realmente increíble. Armaron 2 comisiones y debatieron cómo lo hacen los congresistas. Veamos. En su experiencia como legisladores de la patria, estudiantes de Ciencias Políticas del primer ciclo de la Universidad Federico Villarreal instalaron las comisiones de Educación y Constitución, eligiendo democráticamente a sus presidentes, vicepresidentes y secretarios. De este modo, vivieron así una experiencia de ser parlamentarios por un día, hecho que sin duda los marcará en su futuro profesional. ¿Con qué objetivo? Que aprendan el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario, en la cual ellos asumen el papel de parlamentarios y ven cómo desde adentro se toman las decisiones, lo cual los hace vivir una experiencia interesante como si fueran unos congresistas actuales. Al instalarse las mesas de debate, se discutieron 2 proyectos de ley. Uno que incorpora en forma obligatoria los cursos de ética, cívica y derechos humanos, y la otra iniciativa que modifica el artículo 31 de la Constitución a fin de instaurar el voto voluntario. Se dan cuenta que no es fácil tomar una decisión, porque ya hay conflictos, polémica, ya el debate se hace intenso, y entonces se dan cuenta de que no es tan sencillo ser un político, ser congresista, porque los procedimientos tienen reglas y ellos tienen que respetar las reglas. No es que cualquiera habla del tiempo que desea, sino hay tiempos para los grupos parlamentarios, para las comisiones, entonces todo eso van aprendiendo en el camino. Se siente la tensión por el mismo hecho de tener que dirigir a todo un conjunto de congresistas, simulando la posición de estar dirigiendo pues, una ley que se está tratando ahorita. Es, desde mi experiencia, bastante tenso. Estoy tratando de aún de manejar la situación porque por el mismo hecho de empezar con mi carrera universitaria, de estar iniciando recién, entonces como que hay que aprender a manejar un poco. La Comisión de Educación, por su parte, estuvo conducido por mujeres. La sesión fue intensa.
Cada quien dejaba en claro su punto de vista, demostrando así que están preparados para hacer una carrera política. No es mala idea, en realidad, sí. Por el mismo hecho de ser estudiante de ciencia política y analizar más la política, ser más crítico, más analítico, pues definitivamente no es mala idea tener que representar a un sector de mi país y pues lograr lo mejor para este mismo. Las sesiones culminaron luego de varias horas de debate. Los estudiantes se preparan para un pleno en el cual debatirán los dictámenes correspondientes que se llevará a cabo en las próximas semanas. Bien, les habíamos contado que esta semana es de representación. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, viajó a Arequipa. Visitó el refugio Hogar de María, un albergue para mujeres que sufren de violencia doméstica. Indicó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar esta problemática en el país. Aun cuando todavía falta mucho para enfrentar la violencia contra la mujer que se da en el país, la titular del Legislativo, Ana María Solórzano, aseguró que el Parlamento viene aprobando normas para contrarrestar esta terrible situación. Por ello, afirmó, es importante hacer visitas in situ para conocer la realidad que existe al interior del país. Fue durante su visita a la Casa de Refugio Hogar de María, de la Ciudad Blanca, a la que llegó acompañada de la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza. Solórzano Flores recordó que Arequipa es una de las regiones con alto índice de violencia familiar, ya que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Al recorrer las instalaciones de dicho albergue, la legisladora dijo que actualmente esta atiende a 9 mujeres víctimas de violencia de género, quienes, junto a sus hijos, reciben alimentación, tratamiento integral y apoyo psicológico. Agregó que en total son 13 niños los que son cobijados en esta institución. Tras la visita, la congresista Cuculiza expresó su satisfacción por el nivel de atención que reciben tanto las mujeres como los infantes. Sobre todo acá en Arequipa, una de las regiones donde tenemos altos índices de violencia familiar, estamos lamentablemente en el tercer lugar a nivel nacional como una región que tiene altos índices de violencia. Hemos visitado y estamos aquí en la beneficencia, en este hogar, donde alberga mujeres maltratadas. Muchas de ellas están, la mayoría de ellas con sus niños. Estamos aquí compartiendo pues un pequeño momento y grato momento con Lucha Cuculiza, y creo que falta hacer mucho todavía por las mujeres del país. Las parlamentarias fueron recibidas por el presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, Edgardo Calderón Paredes. También se informó que el Hogar de María, desde 1979, ha atendido a más de 1.500 mujeres que han sufrido el drama de la violencia familiar. En horas de la tarde, ambas legisladoras participaron en la sesión descentralizada de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, desarrollada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. En otros temas, la despenalización del aborto en el país solo para casos de violación sexual volvió al debate. Fue presentado por un colectivo de la sociedad y también contó con el apoyo de varios congresistas. Tenemos la nota. Se trata de la iniciativa ciudadana Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazo a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. La misma que deberá ser debatida por el Congreso en un plazo de 120 días, contados a partir de la presentación del proyecto que cuenta con el respaldo de 60.000 firmas de ciudadanos. Estas niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violación sexual resultaron embarazadas. Muchas de esas víctimas optan por interrumpir el embarazo, pero como el Estado penaliza el aborto, como el Estado las criminaliza, se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su vida y su salud. Es por eso que tenemos una triste cifra de 29% de muertes maternas vinculadas con el aborto. Mendoza consideró que el Estado y la sociedad no deberían obligar a las víctimas de violación a culminar su embarazo sin tomar en cuenta su salud física y emocional. Opinó que deberían darles la oportunidad de recurrir a una anticoncepción oral de emergencia y no negarles esa posibilidad. En esa misma línea se pronunció el legislador Carlos Brus y el parlamentario andino Alberto Adriancén, quienes señalaron que no debe obligarse a una mujer a afrontar las consecuencias de un acto violento que es un delito. Cuando se trata de abortos como consecuencia de relaciones sexuales consentidas, yo personalmente estoy en contra. Pero aquí estamos hablando de
cuando una mujer es violada, es decir, por la violencia, usando la fuerza, muchas veces con golpes, la mujer se le obliga a tener relaciones sexuales, una experiencia realmente traumática y salvaje, y que después vea que es delito penal si ella decide interrumpir ese embarazo. Eso me parece injusto. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo que la mujer, como bien ha dicho Verónica, tiene que tener la libertad de decidir. El proyecto de ley propone la modificación de los artículos 119 y 120 del Código Penal sobre la materia, además de contemplar el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual. Hablamos también de la inseminación no consentida. No se le puede obligar a una mujer que no admitió que la inseminaran a tener el vástago producto de esa inseminación no consentida. Y aquí de por medio está el bien de libertad individual, pero también el derecho a la dignidad de las personas y el derecho a la igualdad. También participaron de la conferencia representantes del colectivo Déjala Decidir, que contaron con el apoyo de diversas instituciones y movimientos universitarios. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Como es conocido, el Perú es un socio comercial importante para Suiza y prueba de ello son los más de 400 millones de dólares que invirtieron en el país en el año 2013. Es por ese lazo y otros más que ayer parlamentarios suizos se reunieron con sus pares peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Veamos. Al darles la bienvenida al Perú y en particular al Congreso de la República, la tercera vicepresidenta, Esther Capuñay, sostuvo que Suiza representa el tercer mercado más importante para nuestro país después de China y Estados Unidos, resaltando que en el Perú operan más de 100 empresas de dicha nacionalidad en distintos rubros de la actividad económica, lo cual significa 150.000 puestos de trabajo. Es muestra del trabajo conjunto y de la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como promover los derechos humanos, impulsar el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, la cooperación en materia técnica, cultural, educativa y el cambio climático, entre otros. El parlamentario Carlos Omagura, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Nacional de Suiza, resaltó que a la fecha suman 130 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas que se vienen construyendo sobre la base de una complementariedad económica, cultural y política. Estas relaciones entre el Perú y Suiza son de cooperación excelente. Ya se ha dicho anteriormente que lo que es efectivamente un socio importante para el Perú, pero también así importante para la Suiza. La importación, muchas importaciones, como se ha ya indicado, tenemos 3.000 millones de dólares americanos. En la reunión también participaron los congresistas miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes informaron sobre diversos temas relacionados con exportaciones peruanas, protección del medio ambiente, actividad minera, crecimiento económico, industria extractiva, democracia y derechos humanos. El Perú, además de ser un país milenario, es un país netamente minero. El Perú no es un país agricultor, no es un país que tenga valles. El Perú tiene quebrada, geografía difícil, costa, sierra y selva. Si bien es cierto se autoabastecen en las comunidades, el Perú por naturaleza, en la época del Incario, que usaban los pectorales, los aretones, y se canjeaba el oro y la plata y el cobre y se exportaba allá, es un país netamente minero. La inversión es sacar a la gente de la pobreza. También se dio a conocer que 3.119 peruanos radican en Suiza, incluidos los de doble nacionalidad. Luego de la reunión, la delegación recorrió los diferentes ambientes del Palacio Legislativo, entre ellos el hemiciclo principal de sesiones y el Raúl Porras Barnechea, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Y un grupo de trabajo que no se detiene, es el caso que investiga el prófugo empresario Rodolfo Orellana. Se dio a conocer que el investigado, así como su esposa y el ex coronel Benedicto Jiménez Vaca, fueron citados para la próxima semana, a pesar de no estar habidos. Veamos parte de la sesión a la que asistió el decano de Colegios de Notarios de Lima. Escuchemos.
Estamos por culminar la primera fase, que es la declaración de los que tienen la condición de agravados o afectados. Ya son 24 sesiones. La próxima semana seguramente estaremos aperturando la segunda fase, que es la toma de declaraciones de los 86 personas que tienen la calidad de investigados. ¿Entre ellos quiénes podríamos mencionar? Obviamente está el propio señor Rodolfo Orellana, su conviviente, la señora Modés Chao, su hermana, el señor Benedicto Jiménez Vaca, es decir, todo el entorno vinculado directamente o de forma indirecta que ha tenido algún nivel de participación en estas irregularidades y deficiencias que viene investigando esta comisión. Una publicación señala hoy que Orellana ya no estaría en el país. Mire, yo no quiero adelantar opinión a este respecto. Hace una semana atrás hemos tenido la presentación del director general de la Policía, el general Flores. Obviamente he explicado en sesión reservada de todo lo que se está haciendo para la detención inmediata del señor Orellana y el señor Benedicto Jiménez. Inclusive que ha instituido un grupo especial y más aún, ¿no? Nos ha asegurado de que esté en el país. Ahora, mire, estando en el anonimato, nos resulta difícil poder concretar si está dentro o está fuera del país, ¿no? Ahora, yo no quiero pensar de que haya cierta permisividad por parte de las autoridades del Ministerio del Interior para oportunamente no acudir a su detención. Creo que se detiene a cualquier ciudadano en un grado de responsabilidad menor y esta persona, que es prácticamente una personalidad pública nacional, resulta incomprensible su aún carencia de detención. Vamos con más información. Los integrantes de la bancada Acción Popular Frente Amplio respaldarían el proyecto de ley que prohíbe la reelección de los presidentes regionales. Así lo aseguró su vocera, la congresista Rosa Mavila. La vocera de Acción Popular Frente Amplio, Rosa Mavila, aseguró que al interior de su grupo político existe consenso en respaldar el proyecto de ley que prohíbe la reelección de los presidentes regionales. Sin embargo, refirió que en el caso de la reelección de los alcaldes aún no tienen una postura establecida. Dijo que sus colegas consideran que debe darse hasta una reelección inmediata. Al ser consultada sobre otras reformas electorales a debatirse en el Congreso, Mavila indicó que hay criterios a favor de la renovación de cuadros, financiamiento de partidos políticos y lucha contra la corrupción. En este sentido, la legisladora saludó la reciente medida que tomó el Parlamento al autorizar la creación de una comisión multipartidaria para investigar y determinar la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos. Además, señaló que la creación de esta comisión parece muy importante, no solo para los partidos políticos, sino también para las agrupaciones independientes locales y regionales. Informó Central de Noticias del Congreso. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay, viene realizando un trabajo muy interesante con la niñez. Estudiantes de 4 colegios aprendieron mucho sobre cómo funciona el Congreso y qué es lo que hacen los parlamentarios en un evento denominado Acercando el Congreso a la Niñez. Vean, es bastante didáctico. Al inaugurar el evento, la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay Quispe, destacó que los parlamentarios deben poner en práctica los principales valores y ser conscientes que son servidores del pueblo durante sus 5 años de gestión. Por ejemplo, los congresistas tenemos 3 labores fundamentales: la de legislar, es decir, hacer leyes; la de fiscalizar, ver que las instituciones del Estado puedan cumplir con sus obligaciones; y la de representar, que particularmente considero que es lo más importante. Capuñay Quispe también presentó la Constitución Política para Niños editada por el Poder Legislativo y cuya finalidad es explicar de manera fácil los deberes y derechos de los peruanos. Se trata de una herramienta útil para todos los estudiantes, indicó. En el evento Acercando al Congreso a la Niñez participaron escolares de 4 colegios de Lima, a quienes la parlamentaria y personal de la Oficina de Participación Ciudadana les explicaron sobre la labor que realiza el Poder Legislativo. A ver, vamos a imaginarnos que todos ustedes se han puesto de acuerdo, han logrado aprobar una moción que se llama Saludar a nuestra vicepresidenta. Un aplauso. Ese aplauso significa la aprobación de un trabajo imaginario que han tenido el día de hoy.
Tras una breve introducción, los escolares también recibieron información sobre los artículos más importantes de la Constitución Política del Perú y el significado de democracia como un estilo de vida. Finalmente, los escolares del cuarto y quinto año de primaria de los colegios Héroes del CENEPA, República de Bolivia, República de Guatemala y Juan Alarco de Dagmer realizaron una visita guiada por el Parlamento Nacional. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Los congresistas Johnny Cárdenas y José Urquizo se mostraron a favor de reactivar el proyecto de ley que propone proteger a los animales domésticos de compañía y silvestres. Tenemos los detalles. La falta del reglamento de la Ley 2726.5, aprobada por el Congreso de la República en el año 2000, que buscaba la protección de la vida animal, se ve vulnerada por un sector de la población que, aprovechándose de los vacíos legales, cometen actos de crueldad contra los seres animales que se ven indefensos. Ante ello, el congresista Johnny Cárdenas solicitó actualizar el proyecto del Ejecutivo 4248, que busca la sanción drástica y efectiva en bienestar de los animales domésticos y de compañía. Y hacer entender a las personas que maltratan que eso no está muy bien y que tienen que conocer las normas y que pueden ser sancionados y que nosotros vamos a hacer el ejemplo para denunciar el día de hoy o en el transcurso de estas horas, estos días, a la Municipalidad de Lima. Y tenemos que hacerlo conjuntamente con ustedes, porque denuncia el Congreso, denuncian las asociaciones que están ustedes acá en cabeza, denunciamos todos, vamos a empezar a hacer sentir justamente eso y van a hacer nuestra campaña de inicio justamente y yo amo la vida y no maltrato a los animales. A este pedido se unió el congresista José Urquizo, quien apoyó la moción reiterativa a favor de los derechos de los animales, pidiendo ayuda a la población a unirse a la campaña por redes sociales y respaldar dos proyectos importantes que deberán ser debatidos y aprobados por las distintas comisiones que fueron remitidas para elevar informe, como es el caso de la Comisión Agraria y de Cultura del Congreso. La 29763. Invoco también a las redes sociales la necesidad de apoyar en la invocación al Poder Ejecutivo para la actualización del proyecto de ley 4248-2010 del Poder Ejecutivo, iniciativa del Poder Ejecutivo. Los representantes de Unidos por los Animales, Plataforma CREAN, Fundación Ballena Azul, ONG Vida Digna y Frente Antitaurino del Perú participaron a esta cruzada para que se unan a la concientización de la población y así disminuyan los casos de abuso que se presentan a diario. Además, los activistas vienen trabajando y recolectando firmas para evitar más espectáculos de circos con animales, retención de animales silvestres y utilización de animales para pelea o procreación de razas para su comercialización, así como la prohibición de niños a espectáculos taurinos, entre otros. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a conocer los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día. Gremios empresariales proponen flexibilizar ley laboral para reducir informales, pero la OIT no lo considera necesario. ¿Qué opinan? Benjamín Coloma nos dice, siempre queriendo ir por el camino facilista, se tienen que acatar las leyes para poder crecer como país. Gustavo Napaico comenta, creo que flexibilizar no ayudará mucho, son las personas las que deben formalizarse. Milagros opina, la OIT debería aceptar la propuesta, la informalidad es lo peor. Oscar Cueto también comenta, creo que el OIT debería tomar en cuenta la propuesta del gremio de empresarios. Pamela González nos dice, este cambio no solo favorecería al empleado, sino también al empleador. Se debe debatir para que la OIT lo vea conveniente. Rodrigo Rosas también opina, la misma ley no rige para todos o no debería. Las grandes empresas no pueden estar en el mismo saco que las MIPYMES. Bien amigos, llegamos al final del noticiero. Gracias por acompañarnos con nosotros. Será hasta mañana muy temprano. Nos dejamos con los titulares del día. Presidenta del Congreso informó que el Parlamento viene trabajando para enfrentar la violencia contra la mujer. Fue al visitar Casa Refugio en Arequipa. Jefe de la OMPE rechazó posibilidad de fraude con el voto electrónico. Dijo que protestas en Pucusana responden a grupos políticos que perdieron las elecciones. Presentan iniciativa ciudadana para despenalizar aborto en casos de violación sexual.
Varios congresistas apoyaron la causa. Legisladores de Perú y Suiza destacaron los 130 años de buenas relaciones bilaterales. Fue en encuentro con sus pares de comisiones de relaciones exteriores. Tercera vicepresidenta del Congreso realizó didáctico evento acercando el Congreso a la niñez. Participaron escolares y aprendieron cómo funciona el Congreso.